buenas tardes, mis queridos amigos y amigas, queridísimos hermanos y hermanas que nos sintonizan y que con cariño van siguiendo nuestra reflexión en torno al Evangelio Dominical. Nos da mucho gusto saber que ustedes están en esta sintonía con nosotros y que se alegran también de escuchar, de seguir y de recibir esta reflexión. Hoy, 14º domingo del tiempo ordinario, en el ciclo B, iniciamos nuestra reflexión en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Leeremos en este momento el Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos como dando un salto, y no debiera haber sido así, pero hay como un salto de los 2 domingos anteriores, tan motivadores en la fe, tan llenos de ese entusiasmo, tanto de Jesús salvándolos de las corrientes, de las olas, de la furia del viento huracanado, como el domingo pasado, la mujer noble, sencilla y confiada que tocó el manto del Señor y quedó sanada. Luego Jairo, el jefe de la sinagoga, al cual le dice el Señor: no te preocupes, hijo, basta que tengas fe. Hoy otra realidad, otro momento. Jesús ya lleva tiempos y tiempos recorriendo los caminos de Galilea. Ya ha estado en Cafarnaúm, ya ha estado en los lugares cercanos a Nazaret, ya ha ido a Jerusalén varias veces. Jesús ya se ha dado a conocer en diferentes momentos, tanto por su predicación como por sus obras, tanto por su historia humana, por estar ahí con ellos, como por su grandeza de Dios. Ahora, dice el evangelista, regresó a su pueblo donde se había criado, a Nazaret. Entró en la sinagoga para leer los textos, para explicar la palabra, y allí vino la confrontación. Allí empezó el cuchicheo, allí empezó como a amalgamarse una situación contraria a Jesús. Los de su propio pueblo, los de su propia sangre, a lo mejor los del mismo callejón o del mismo trillo donde vivían, empiezan a ser un murmullo en la asamblea. En primer lugar,
hay una falta de respeto para el lector, para el que está exponiendo, para el que está hablando. Si alguien asume una cátedra o un estrado superior para hablarle a la comunidad, tenemos que tener profundo respeto en escucharle, estar atentos a lo que va a decir o ya está diciendo. Pero aquella gente empezó la murmuración, el cuchicheo. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde le viene tanta sabiduría y poder? ¿De dónde ha agarrado esa fuerza para estarnos hablando o para estar comentando los textos o para hacer las curaciones que ha hecho? Y fueron bajando de la admiración a otro momento, a lo más cercano, y ya cayeron, ya aterrizaron diciendo, pero ¿y no es este el hijo de José, el carpintero? ¿Acaso no es su madre María y sus hermanos viven aquí entre nosotros y conocemos a sus hermanas? ¿De dónde le viene esta sabiduría? ¿Quién es entonces? Y no creyeron en él. No creyeron, no lo recibieron, no lo aceptaron, porque eso sucedió como sucede cada día. No aceptaron al cercano, al suyo, al de la familia, al conocido. En otro momento dirían, el Mesías vendrá, pero del Mesías no sabemos quién es. A este ya lo conocemos y ya sabemos quién es. Y allí se fueron echando atrás en la aceptación, en ese necesario contacto con Jesús de Nazaret, más que en la fe, sobre todo en la aceptación humana. Este es de los nuestros, pero tiene capacidad. Este ha vivido aquí entre nosotros, pero algo tiene, algo lleva por dentro. Un espíritu superior lo está llenando. Podrían haberlo dicho así, pero no lo dijeron así. Desacreditaron en el grupo a Jesús de Nazaret. No creyeron en su propia sangre, en su propio pueblo, en su propia generación. Queridos amigos y amigas, este es el camino de los profetas, este es el camino de los evangelizadores, este es el camino de los enviados. Podríamos pensar, solo a Jesús de Nazaret le pasó eso, pobrecito. No lo aceptaron en su pueblo, no le creyeron en Nazaret. No. Todos los evangelistas salen de su pueblo y de su casa para ir a anunciar a otras regiones y a otras comunidades. No solamente porque otras regiones y otras comunidades lo necesiten, sino porque otros, los lejanos, tendrán los brazos abiertos para recibirlos, porque los cercanos, los familiares, los amigos, los que los conocen de cada día, dudan, niegan y no aceptan el cambio, la transformación, la autoridad moral que Dios les ha ido dando para anunciar. Y por eso Jesús, en el momento que fue oyendo y observando aquel rebulum, aquel malestar, aquel comentario que se estaba armando, les dice: nadie recibe a un profeta en su tierra. En su tierra siempre han sido despedidos, maltratados, no aceptados los profetas.
Ningún profeta es bienvenido en su propia tierra ni entre los suyos. Esto es verdad. Los hombres y las mujeres tenemos muchos valores, pero también tenemos antivalores. Somos gente buena, pero a veces nos pica el mal. Y entre esos piquetazos del mal están nuestras dudas. No acreditamos que alguien de nosotros pueda tener otra esfera, otro nivel, otra autoridad, o pueda tener un espíritu tal que nos pueda animar, que nos pueda impulsar tanto al cambio como a la fe, tanto a la aceptación del que anuncia como a la credibilidad de lo que el otro hace. Jesús tuvo un tiempo que los cristólogos llaman los años oscuros de Jesús de Nazaret, un tiempo en que no sabemos qué fue de él. Después de los 12 años, aquella escena cuando subió al templo de Jerusalén con José y María, después de allí, dice el evangelista, el niño iba creciendo en edad, iba creciendo en sabiduría, iba creciendo en gracia de Dios y estaba sujeto a sus padres. Pero después de allí se nos pierde. Jesús de Nazaret ya no vuelve a aparecer hasta el momento en que Juan el Bautista lo anuncia y Jesús aparece anunciándose también él como el enviado, como el escogido por el bautismo y por la unción del Padre Celestial. ¿Qué pasó con Jesús en ese tiempo? Estuvo sujeto a sus padres. Fue un hombre atento a las Escrituras, atento a la ley, atento a la oración. Seguramente no faltaría al templo, a la sinagoga, a estar con los suyos. Y los otros lo conocían, lo miraban. Después de allí Jesús fue saliendo y saliendo y saliendo a hacer su evangelización, su anuncio. Y hoy que se presenta entre los suyos, lo desacreditan. ¿Cuántos misioneros y misioneras hemos dejado nuestra casa desde pequeñitos? Muchos a los 11 años, a los 12 años, cuando habían seminarios menores y nos recibían para la formación primera del colegio. Luego fuimos a las universidades, a los seminarios mayores, hicimos nuestros estudios y volvimos a nuestro pueblo. No con la ilusión, no con el entusiasmo de que seríamos aplaudidos, bienvenidos, como recibidos con pompa, con júbilo, con platillos, con bombos sonoros, no. Regresamos a nuestro pueblo a compartir, pero fuimos testigos de que en nuestro pueblo ya no había nada que hacer. La vida siguió diferente, la vida siguió por otro lado. Los amigos se fueron, los amigos se casaron, los amigos crecieron, los amigos murieron. Y el misionero, el formado, entonces tiene que buscar otros horizontes como Jesús de Nazaret. Se extrañó de su incredulidad. Jesús de Nazaret casi se escandalizó de aquella falta de apego, de aquella falta de aceptación de su persona y de su misión. Y por eso, dice el evangelista, tomó sus cosas, los dejó allí y se fue a otros lugares a anunciar el evangelio. Se fue con sus apóstoles. Quizás algunas mujeres ya empezaron a seguirlo, pero ya en Nazaret no hizo milagros porque no creyeron en él. Todo misionero, todo evangelizador tiene que tener
este desprendimiento, este desapego como Jesús de Nazaret. Somos evangelizadores de todo el mundo, de razas, culturas, pueblos diferentes. Tenemos que ser desapegados. Y no solamente desapegados porque en el pueblo o en la comunidad o en la familia no nos reconozcan, sino porque nuestra misión es esa. Itinerantes, caminantes, enviados hoy a un pueblo indígena, mañana a un pueblo afroamericano, pasado mañana a un pueblo de hombres y mujeres blancos, al Japón, a la China, a Bielorrusia, a Alemania, a donde nos necesiten, somos enviados. Pero qué hermoso sería encontrar en la misión lo que Jesús esperaba, un mínimo de credibilidad a su palabra. Un mínimo hubiera bastado. Si hubieran tenido fe como un granito de mostaza, otra sería la historia en este momento. Pero no, se cerraron y no apreciaron en el de cada día la grandeza de Dios. Se olvidaron de lo cotidiano, se olvidaron de Jesús, el hombre de Nazaret, se olvidaron de que ese Jesús, el hombre de Nazaret, podía estar lleno de la gracia de Dios. Admiraron, sí, algunas cosas, pero no se apegaron, no se adhirieron, no dieron su consentimiento de aceptación. Hoy estamos reflexionando nosotros este texto para nosotros, para ustedes, queridos amigos y amigas, para cada uno de los que van siguiendo esta reflexión. Decía San Agustín, temo a Jesús que pasa. Temo a Jesús que pasa porque Él está aquí y me está hablando. Y puede ser que yo esté tan distraído, tan metido en mis cosas, tan absorto en lo mío, tan incrédulo, que pierda la grandeza del amor de Cristo, la grandeza de su milagro, la grandeza de su abrazo de amor, la grandeza de su gracia, la grandeza de su persona conmigo. Hoy cuidémonos. Hemos estado viviendo tiempos de mucha, casi como indiferencia. Entonces es el momento para que nosotros también pensemos en Cristo Jesús. Cristo Jesús que viene a nosotros por un predicador, por un mensajero, por una hermana religiosa, por un diácono, por un seglar que tenga también la misión de anunciar. Hoy recibamos a cada hombre y mujer que nos anuncia a Cristo Jesús con mucha alegría, con mucho gozo, y no estemos señalando, a ese ya lo conozco, su papá y su mamá viven en mi pueblo, sus hermanos son fulano, sutano y mengano, sus hermanas son esta y la otra, y por estar pensando en que lo conocemos, lo desconocemos y nos perdemos la grandeza de Dios en el hombre y la mujer que nos anuncian. Hoy es el día para recapacitar que Dios nos habla cada día en los que nos envía, sean de nuestro pueblo o de fuera de nuestro pueblo, vengan de las lejanas tierras o vengan de las cercanías. Dios los ha escogido para anunciarnos. Si queremos tener la gracia de Dios, si queremos que Dios realice sus obras en nosotros, tenemos que creer, acreditar, recibir a los enviados del Padre Celestial a nosotros. El pueblo de Nazaret no recibió a Jesús y por eso allí no hizo milagros y se fue a otra tierra.
Jesús no vino a arreglar los problemas de su pueblo, de su familia. Jesús vino a anunciarles a su Padre Dios. Vino a darles la hermandad, la fraternidad. Jesús de Nazaret estaba con ellos desde niño, sí, pero no lo reconocieron en el cada día. Lo tomaron como uno de tantos, como un chiquillo, como un joven, como un hombre que creció y no supieron vislumbrar, discernir, mirar en él la grandeza del enviado. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios Padre que nos dé los ojos, la inteligencia, el corazón, la voluntad plena para reconocer a Cristo Jesús en la palabra que se nos anuncia, en la palabra que se nos lee, en los ejemplos que se nos den buenos, en la nobleza de los enviados, para reconocerlo y no desacreditar diciendo, ese que puede decirnos, si era de nuestro pueblo, si crecimos juntos de chiquillos, si lo conocemos bien. Nunca se conoce la plenitud del enviado si no se le acepta con corazón. Hoy quiero terminar esta reflexión diciendo siempre estas palabras, que seamos atentos en recibir a los que se nos envían a la predicación, a la misión. Voy a terminar la reflexión con esta oración tan hermosa que la liturgia nos presenta para este 14º domingo antes de escuchar las palabras. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, conceda a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga y acompañe en este mes de julio 2021 que recién estamos estrenando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.